A mi hija de 16 años le prohibieron ir a la boda de mi hermana por ser demasiado joven. No discutí. Solo dije, no asistiremos. Pero cuando llegó la Navidad, hice un pequeño cambio, y toda la familia perdió los papeles. Soy Constance, tengo 34 años y soy orientadora de instituto en Portland. Hace 5 años, adopté a mi hija Zoe cuando tenía 11. La mejor decisión de mi vida. Cuando mi hermana Melissa envió las invitaciones de boda marcadas como solo para adultos, descubrí la verdad. Zoe fue excluida específicamente a pesar de que otros primos adolescentes sí estaban invitados. La razón, era adoptada y, a sus 16 años, demasiado joven. Nunca discutí. Simplemente dije, no asistiremos. Se pusieron furiosos, pero siguieron adelante hasta que llegó la Navidad, cuando hice un pequeño y silencioso cambio en nuestra tradición familiar y todo el mundo perdió los papeles por completo. Si alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y proteger a alguien a quien amas, deja tu ubicación y suscríbete. Esta historia podría ayudarte a encontrar tu voz. Crecí en Lake Oswego, un próspero suburbio de Portland donde las apariencias importaban más que la autenticidad. Nuestra casa de estilo Tudor con su césped bien cuidado y decoraciones de temporada era el telón de fondo perfecto para una familia igualmente preocupada por mantener la imagen correcta. Mi padre, Robert, construyó un exitoso bufete de abogados especializado en litigios corporativos. Su enfoque de la crianza reflejaba su vida profesional, orientado a los resultados y con expectativas claras. El apellido Bennett tenía peso en los círculos sociales locales y se aseguró de que entendiéramos nuestra responsabilidad de mantenerlo. Mi madre, Eleanor, gestionaba el calendario social de nuestra familia con precisión militar. Antigua reina de la belleza de una prominente familia de Oregón, formaba parte de numerosas juntas benéficas y organizaba cenas que eran analizadas durante semanas por sus amigas, igualmente conscientes de su estatus. Su frase favorita era el comportamiento apropiado, un estándar que aplicaba a todo, desde la elección de la ropa hasta las decisiones profesionales. Mi hermana menor, Melissa, era la hija ideal a sus ojos. 2 años menor que yo, aceptaba cada tradición y expectativa familiar sin cuestionarla. Mientras yo cuestionaba y desafiaba, ella sonreía y cumplía. Se especializó en negocios, se unió a la hermandad correcta y salió con una serie de jóvenes apropiados de buenas familias. Yo fui la decepción familiar mucho antes de adoptar a Zoe. En lugar de la facultad de Derecho o un título de señora, me dediqué a la educación y me convertí en orientadora de instituto. El trabajo me llenaba de una manera que mis padres nunca entendieron, ayudando a adolescentes vulnerables a navegar los desafíos de la adolescencia y el trauma familiar. A pesar de nuestras diferencias, mantenía una relación funcional con mi familia a través de compromisos estratégicos. Asistía a los eventos importantes, participaba en las tradiciones familiares y limitaba las conversaciones a temas seguros. Era una tregua incómoda que funcionó hasta que tomé una decisión que desafió fundamentalmente su visión de lo que debía ser una familia. A los 28 años, después de trabajar con innumerables adolescentes en el sistema de acogida, decidí adoptar como madre soltera. La decisión llegó después de aconsejar a una chica de 16 años particularmente brillante que había superado la edad para permanecer en el sistema sin encontrar un hogar permanente. Verla luchar sin apoyo familiar cristalizó algo que había estado considerando durante años. El proceso de adopción fue riguroso. Estudios del hogar, verificaciones de antecedentes, clases de crianza y entrevistas llenaron mis tardes y fines de semana durante meses. Cuando la trabajadora social finalmente llamó para hablar de Zoe, supe de inmediato que estaba destinada a ser mi hija. Zoe había sido abandonada por sus padres biológicos a los 7 años. Su padre estaba encarcelado por delitos relacionados con las drogas y su madre simplemente desapareció un día, dejando a Zoe sola en su apartamento durante 3 días antes de que un vecino llamara a las autoridades. Después de eso, pasó por 4 hogares de acogida en 4 años, y cada transición añadía nuevas capas a su trauma. Nuestro primer encuentro fue en un centro comunitario neutral. Zoe se sentó rígidamente en una silla de plástico, con su oscuro pelo rizado recogido en una severa coleta, sus ojos recelosos y evaluadores. Respondió a mis preguntas con palabras mínimas, esperando claramente que esta posible colocación fracasara como todas las demás. ¿Qué puedo contarles sobre esos primeros meses juntas? Fueron hermosos y desgarradores a partes iguales. Zoe puso a prueba todos los límites, segura de que finalmente me rendiría con ella.
Acumulaba comida en su dormitorio, tenía explosivos arrebatos de ira y una vez se escapó durante 6 terroríficas horas antes de que la encontrara escondida en la biblioteca comunitaria. Pero también hubo momentos de avance que hicieron que cada desafío valiera la pena. La primera vez que me abrazó espontáneamente después de que asistiera a su feria de ciencias escolar, la noche en que finalmente se sintió lo suficientemente segura como para llorar por su madre biológica. La mañana en que la encontré haciendo tortitas porque recordó que era mi cumpleaños. La reacción de mis padres a mi decisión de adoptar fue predeciblemente tibia. Eran educados pero distantes con Zoe en las reuniones familiares, tratándola más como una estudiante de intercambio que como su nieta. La Navidad después de que llegara a casa, mi madre le dio una tarjeta de regalo, mientras que mis sobrinas biológicas recibieron regalos personalizados y envueltos. Mi hermana Melissa fue marginalmente mejor, aunque sus interacciones con Zoe siempre llevaban un trasfondo de otredad. Presentaba a Zoe como mi hija adoptiva, nunca simplemente como su sobrina. Pequeñas distinciones, quizás, pero Zoe se daba cuenta de todo. A pesar del decepcionante trato de mi familia, Zoe y yo construimos un fuerte vínculo madre-hija. Aprendí a traducir su lenguaje conductual, entendiendo que su ira generalmente enmascaraba el miedo y su retraimiento a menudo precedía a revelaciones importantes. Ella aprendió que mi amor era incondicional, que ningún error la enviaría de vuelta al sistema. Para cuando Zoe cumplió 13 años, estaba prosperando académicamente y comenzando a construir amistades de confianza. Su terapeuta destacó su resiliencia y su creciente capacidad para articular sus necesidades en lugar de actuar en consecuencia. Ese mismo año, conocí a Michael en una conferencia de profesores. Michael enseñaba historia en un instituto vecino, compartía mi pasión por apoyar a los estudiantes vulnerables y conectó instantáneamente con Zoe por su amor mutuo por las novelas de fantasía. A diferencia de otros hombres con los que había salido, que a menudo veían a mi hija adoptiva como una complicación, Michael entendió que Zoe y yo éramos un paquete completo. Nuestra relación progresó de forma natural. Las caminatas de fin de semana se convirtieron en noches de juegos en familia. Las cenas informales evolucionaron hacia conversaciones más profundas sobre valores, sueños y la creación de una familia por elección en lugar de por biología. Cuando Michael me pidió matrimonio 2 años después, le pidió la aprobación a Zoe antes que a mí, un gesto que cimentó por completo la confianza de ella en él. Mientras comenzaba la planificación de nuestra boda, también lo hacía otro evento significativo en nuestra familia, el compromiso de mi hermana Melissa con James Harrington, hijo de una prominente familia de banqueros y socio en el prestigioso bufete de abogados de nuestro padre. Su noviazgo había aparecido en las páginas de Sociedad, y su anuncio de compromiso apareció en el New York Times, un hecho que mi madre mencionaba en cada oportunidad. Poco sabíamos que estas 2 próximas bodas obligarían a nuestra familia a confrontar la cuestión de quién pertenecía realmente al círculo familiar de los Bennett y quién permanecía perpetuamente en sus márgenes. El grueso sobre de color crema llegó un martes de febrero, 6 meses antes de la boda de Melissa y James planeada para agosto. El conjunto de la invitación era predeciblemente lujoso, impresión tipográfica en papel de alto gramaje, detalles en lámina de oro y múltiples inserciones que detallaban los eventos del fin de semana en el exclusivo Sun River Resort. Llamé a Melissa de inmediato, genuinamente emocionada por su día especial. Hablamos de la paleta de colores, las opciones del menú y los vestidos de dama de honor que estaba considerando. Cuando me pidió que fuera dama de honor, acepté sin dudarlo, dejando a un lado nuestra complicada relación por ella. Fue solo después de colgar que noté la pequeña tarjeta metida detrás de la tarjeta de confirmación de asistencia. En elegante caligrafía, decía: hemos decidido tener una celebración solo para adultos. Aunque adoramos a sus pequeños, esta es una oportunidad para que se suelten la melena y celebren sin preocupaciones. La designación del solo para adultos inicialmente pareció razonable. Las bodas grandes y formales a menudo excluyen a los niños para mantener una cierta atmósfera. Sin embargo, algo no encajaba. Zoe, a los 16 años, difícilmente era una pequeña, y era perfectamente capaz de comportarse formalmente en un evento familiar. Mi confusión se profundizó cuando llamé a mi prima Rachel, cuyo hijo de 17 años, Tyler, aparentemente había recibido su propia invitación. Hice otra llamada a mi tía Patricia, cuyas gemelas de 15 años también estaban invitadas. Todos los miembros adolescentes de la familia habían sido incluidos, excepto Zoe. Cuando finalmente llamé a Melissa para pedir una aclaración, la conversación pasó rápidamente de incómoda a devastadora.
Zoe no recibió su propia invitación, pregunté, esperando que hubiera sido un simple descuido. Oh, respondió Melissa, su voz cambiando al tono artificialmente brillante que usaba cuando discutía temas incómodos. Decidimos que 16 es simplemente demasiado joven. Pero Tyler solo es un año mayor y las gemelas son más jóvenes, señalé. Constance, suspiró Melissa, claramente molesta por ser cuestionada. Ellos son diferentes. Son familia. Zoe es familia, dije, mi agarre en el teléfono se tensó. Es tu sobrina. Siguió una larga pausa antes de que Melissa finalmente abandonara la pretensión. Mira, la familia de James tiene ciertas expectativas sobre la boda. Son muy tradicionales y están pagando la mitad de todo. ¿Qué tiene que ver eso con Zoe?, pregunté, aunque comenzaba a entender la implicación no dicha. Su madre expresó preocupaciones, dijo Melissa, bajando la voz. Sobre los antecedentes de Zoe. Sabes cómo los adolescentes de situaciones difíciles pueden ser impredecibles y este es un evento importante para ambas familias. El padre de James está siendo considerado para un puesto de juez federal y habrá gente influyente asistiendo. Me senté en un silencio atónito mientras mi hermana continuaba, las palabras saliendo a borbotones ahora que la pretensión había sido abandonada. Sus padres simplemente están preocupados de que ella no encaje en la atmósfera sofisticada, explicó Melissa. Han oído hablar de algunos de sus problemas pasados y les preocupa que pueda portarse mal. Es simplemente más seguro de esta manera. ¿Lo entiendes, verdad? Es mi día especial. Lo entendí con demasiada claridad. Mi hija estaba siendo excluida no porque fuera demasiado joven, sino porque era adoptada, porque sus antecedentes no encajaban en su narrativa de la familia perfecta uniéndose a otra familia perfecta. Porque su misma existencia complicaba su pulida fachada. ¿Nuestros padres saben de esto?, pregunté, adivinando ya la respuesta. Están de acuerdo en que es lo mejor, confirmó Melissa. Mamá sugirió que podrías dejar a Zoe con amigos durante el fin de semana. Son solo 3 días, Constance. No hagas que esto se trate de ti. Después de colgar, me senté en mi cocina. Las invitaciones aún estaban esparcidas por el mostrador y traté de procesar lo que acababa de suceder. Mi familia siempre había tratado a Zoe de manera diferente, pero esta exclusión explícita cruzó una línea que no podía ignorar. Esa noche, discutí la situación con Michael. Su ira en nombre de Zoe igualaba la mía, pero su consejo fue mesurado. ¿Qué mensaje le envía a Zoe si asistes sin ella?, preguntó. ¿Qué precedente sienta para cómo otros pueden tratarla? Ya sabía la respuesta. Había pasado 5 años tratando de mostrarle a Zoe que la familia significaba aceptación incondicional, que nunca más sería descartada cuando fuera inconveniente, que pertenecía completamente y sin reservas. El momento decisivo final llegó cuando Zoe regresó de la escuela y notó la invitación. Cuando le expliqué vacilante la restricción de solo para adultos, su rostro no mostró sorpresa, solo una aceptación resignada. Ya había internalizado la jerarquía tácita de la familia. No te preocupes por mí, dijo con una estudiada naturalidad. Estoy acostumbrada a no ser incluida en las cosas de la familia. Definitivamente deberías ir. Sus palabras, pronunciadas con una expectativa tan natural de exclusión, rompieron algo dentro de mí. La decisión se cristalizó al instante. A la mañana siguiente, llamé a Melissa y le di mi respuesta en tonos tranquilos y firmes. No asistiremos. Su sorpresa se convirtió rápidamente en ira. ¿Qué quieres decir con que no vienes a mi boda por esto? No voy porque mi hija ha sido deliberadamente excluida basándose en prejuicios sobre sus antecedentes, respondí con calma. Eso no es algo que pueda apoyar, ni siquiera para tu boda. Lo que siguió fue un aluvión de llamadas telefónicas de varios miembros de la familia. Mi madre me acusó entre lágrimas de arruinar el día especial de Melissa por despecho. Mi padre adoptó un enfoque más directo, llamándome egoísta e inmadura. Tías, tíos y primos opinaron, la mayoría sugiriendo que debería aceptar la restricción para mantener la paz. A pesar de todo, mantuve la misma respuesta tranquila. No asistiremos. Michael apoyó plenamente mi decisión, declinando inmediatamente su propia invitación también. Cuando me preocupé de que se perdiera la celebración, fue inequívoco. Cualquier celebración que excluya a alguien que amo por tales razones no es una en la que quiera participar.
En lugar de pasar el fin de semana de la boda sumidos en la ira o el arrepentimiento, planeamos un viaje especial a la costa de Oregón. Mientras mi hermana caminaba hacia el altar sin mí a su lado, Zoe, Michael y yo construimos castillos de arena, volamos cometas en la playa y comimos marisco fresco en restaurantes locales. Tomamos docenas de fotos de nuestra celebración alternativa, aunque las mantuve cuidadosamente fuera de las redes sociales por respeto al día de la boda de mi hermana. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Zoe a mi decisión. En lugar de alivio, inicialmente expresó culpa por interponerse entre mi familia y yo. Fueron necesarias varias conversaciones sinceras para ayudarla a entender que ella no había causado la brecha. El prejuicio familiar había existido mucho antes de este incidente. La boda simplemente lo había sacado a la luz. Al final de nuestra escapada de fin de semana, me sentí segura de mi elección. Lo que aún no me daba cuenta era que la boda era simplemente la batalla inicial en una guerra mucho más larga sobre el significado de familia y pertenencia. Una que llegaría a un punto crítico en Navidad de una manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Las semanas posteriores a la boda de Melissa transcurrieron en un silencio pétreo por parte de la mayoría de mi familia. Ni llamadas de mis padres, ni mensajes de texto de la familia extendida, ni fotos de la boda compartidas. Era como si hubiera cometido una traición imperdonable al priorizar la inclusión de mi hija sobre la obligación familiar. La poca información que recibí llegó a través de mi prima Rachel, que había asistido a la boda y me llamó después. Definitivamente hubo tensión, informó. Tu puesto vacío de dama de honor era bastante conspicuo y la gente hacía preguntas. La tía Eleanor no paraba de decir que tenías un compromiso de trabajo del que no podías librarte. La mentira no me sorprendió. Mi madre siempre había priorizado las apariencias sobre las verdades incómodas. Rachel también confirmó lo que había sospechado, y vaya con el solo para adultos. Había al menos 6 adolescentes allí, incluidos mis hijos. Tyler incluso trajo a su novia, y ella solo tiene 16, la misma edad que Zoe. Las redes sociales contaron el resto de la historia. Las fotos mostraban a mis primos adolescentes vestidos con atuendo formal participando en todas las festividades de la boda. Una publicación particularmente hiriente de Melissa decía, muy agradecida por toda la familia que hizo el esfuerzo de estar presente en nuestro día especial. Solo desearía que todos hubieran elegido compartirlo con nosotros. El mensaje dirigido me dolió, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta. Claramente, la política de solo para adultos había sido una ficción conveniente para excluir solo a una adolescente específica, mi hija. Mientras procesaba mis propias emociones complicadas, dolor, ira y una sensación de liberación de patrones tóxicos, me preocupaba sobre todo por Zoe. A pesar de mis esfuerzos por protegerla del drama familiar, era muy consciente de la situación. ¿Estás triste por haberte perdido la boda de tu hermana?, preguntó una noche mientras preparábamos la cena juntas. Estoy triste porque me pusieron en una posición en la que tuve que elegir, respondí honestamente. Pero no estoy triste por la elección que hice. Ella asintió, cortando verduras con una intensidad concentrada. Solía soñar con tener una gran familia, confesó después de un momento. Cuando vine a vivir contigo por primera vez, pensé que tal vez tendría todos estos tíos, tías y primos que me querrían. Bastante estúpido, ¿eh? Sus palabras me rompieron el corazón. No es estúpido en absoluto, le dije. Eso es exactamente lo que debería ser una familia. Y estamos construyendo nuestra propia familia ahora mismo. Tú, yo y Michael. A veces, las familias que creamos son más fuertes que aquellas en las que nacemos. Esas conversaciones se volvieron cada vez más importantes. Mientras Michael y yo continuábamos planeando nuestra propia boda. Después de presenciar cómo mi familia había tratado a Zoe, Michael sugirió que adelantáramos la fecha de nuestra boda y la mantuviéramos pequeña. Creemos algo completamente diferente a la boda de Melissa, propuso. Algo que refleje nuestros valores y celebre a nuestra familia exactamente como es. Decidimos una ceremonia en octubre en Forest Park con solo 30 invitados, amigos cercanos y la gran y cálida familia de Michael, que nos había acogido tanto a Zoe como a mí desde nuestro primer encuentro. Zoe sería mi dama de honor, un papel que aceptó con lágrimas de alegría cuando se lo pedimos. A medida que avanzaban los planes de nuestra boda, mi madre hizo su primer contacto tentativo desde la debacle de la boda. Un mensaje de texto en septiembre que decía simplemente, deberíamos hablar antes de las fiestas.
La semana siguiente, llegó una invitación formal para el Día de Acción de Gracias. La reunión anual en casa de mis padres que había sido una tradición familiar durante décadas. La tarjeta incluía una nota escrita a mano de mi madre. Te hemos echado de menos. Dejemos atrás lo desagradable y volvamos a ser una familia. La nota no contenía ningún reconocimiento de por qué me había perdido la boda, ninguna disculpa por la exclusión de Zoe, ni siquiera una mención del nombre de mi hija, solo una expectativa general de que dejaría de lado mis quejas y reanudaría mi lugar en la jerarquía familiar. Después de discutirlo con Michael y Zoe, rechacé la invitación. En cambio, aceptamos una invitación para pasar el Día de Acción de Gracias con los padres, la hermana y la familia extendida de Michael en Seattle. El contraste entre las dos familias no podría haber sido más sorprendente. La madre de Michael, Susan, inmediatamente tomó a Zoe bajo su ala, involucrándola en los preparativos de la comida y los juegos familiares. Su padre, John, le hizo preguntas reflexivas sobre sus intereses y logros académicos. Primos, tías y tíos la recibieron sin reservas ni condiciones. Al final del fin de semana, Zoe llamaba a los padres de Michael abuela y abuelo, títulos que ellos habían fomentado desde el principio. Verla florecer bajo su afecto genuino solo resaltó lo que había faltado en su relación con mis propios padres. A medida que se acercaba diciembre, la presión de las fiestas se intensificó. La Navidad en la extensa casa de mis abuelos maternos en Portland era la pieza central de nuestro año familiar. Todos los Bennett habían asistido sin falta durante 3 generaciones. Mi ausencia no solo se notaría, sino que se interpretaría como una declaración de guerra. Esta vez mi padre llamó directamente. Constance, dijo sin preámbulos, tu madre y yo esperamos que estés en Navidad. Esto ha durado demasiado. Cualesquiera que sean tus quejas sobre la boda, la Navidad es sobre la familia. ¿Y qué hay de Zoe?, pregunté. Ella también es bienvenida. Por supuesto que Zoe es bienvenida, respondió, aunque su tono carecía de convicción. Es tu hija, pero espero que la ayudes a entender el comportamiento apropiado. No debería haber ninguna discusión sobre la boda ni nada que pueda molestar a tu hermana. La aceptación condicional era clara, Zoe podía asistir si permanecía invisible y en silencio sobre su maltrato. Si interpretaba el papel de la forastera agradecida, permitida temporalmente en el círculo familiar. A pesar de mis dudas, me encontré considerando la asistencia. No por mi bien, sino porque una parte de mí todavía esperaba que mi familia pudiera eventualmente reconocer a Zoe como un miembro de pleno derecho. Quizás la Navidad, con su énfasis en el amor y la buena voluntad, podría abrir corazones que habían permanecido cerrados. Michael era escéptico pero me apoyó. Si quieres intentarlo una vez más, lo entiendo, dijo. Pero seamos claros sobre nuestros límites antes de ir. Establecimos reglas de juego firmes. Asistiríamos solo a la celebración del día de Navidad, no a la reunión completa de 3 días. Nos iríamos de inmediato si alguien hacía que Zoe se sintiera incómoda. Y llevaríamos regalos bien pensados para todos, tomando el camino correcto independientemente de cómo nos recibieran. A medida que se acercaba la Navidad, desarrollé un plan, una declaración silenciosa que obligaría a mi familia a enfrentar su hipocresía sin crear una escena ni poner a Zoe en una posición incómoda. Pasé las noches trabajando en secreto en mi proyecto después de que Zoe se fuera a la cama, esperando que finalmente hiciera visibles los dobles raseros que habían estado operando durante años. Lo que no podía anticipar era cuán poderosamente resonaría este mensaje silencioso, o cuán dramáticamente fracturaría la cuidadosa fachada que mi familia había mantenido durante décadas. La mañana de Navidad amaneció clara y fría, el tipo de día de invierno fresco que hace que Portland parezca una postal navideña. Zoe estaba inusualmente callada mientras nos preparábamos para la reunión familiar, colocando con cuidado los paquetes envueltos en el maletero de nuestro coche. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, jugueteando con la diadema de terciopelo que hacía juego con su vestido verde bosque. Todavía podríamos cambiar de opinión. Le apreté la mano para tranquilizarla. Somos un equipo, ¿recuerdas? Si en algún momento quieres irte, solo tienes que darme la señal. Lo habíamos practicado. El viaje de 45 minutos hasta la finca de mis abuelos en West Lynn se sintió a la vez demasiado corto e interminable. Michael conducía mientras yo ensayaba mentalmente respuestas a posibles comentarios o situaciones.
Para cuando atravesamos las puertas de hierro forjado y subimos por el largo camino de entrada, tenía el estómago hecho un nudo. La escena que nos recibió era predeciblemente perfecta. La mansión Tudor de los abuelos decorada con guirnaldas y luces de calidad profesional. Un abeto noble de más de 4 metros visible a través de las ventanas delanteras, decorado con el tema plateado y azul que prefería mi abuela. Vehículos de lujo bordeaban el camino de entrada circular, un testimonio del éxito de la familia Bennet. La tradición dictaba que entráramos sin llamar, anunciando nuestra llegada con un alegre «La familia está aquí». Mi mano vaciló en el ornamentado pomo de la puerta, de repente consciente de que este simple saludo ya no se sentía veraz. ¿Qué familia? ¿La familia de quién? Michael sintió mi vacilación y colocó su mano sobre la mía. Juntos, abrimos la puerta y entramos en la calidez y la luz de la reunión. El vestíbulo de entrada se silenció momentáneamente mientras las cabezas se volvían hacia nosotros. Mi madre se recuperó primero, deslizándose por el suelo de mármol con su vestido de Navidad de diseñador para darme un beso al aire en las mejillas. «Constance, querida», dijo con una calidez ensayada. Estábamos empezando a preocuparnos de que no lo lograrías. Le ofreció a Michael un rígido asentimiento antes de volverse hacia Zoe con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué bien que pudiste unirte a nosotros, Zoe. Los niños están viendo películas en el estudio». Zoe tenía 16 años, difícilmente una niña, pero el mensaje era claro. Pertenecía a los primos más jóvenes, no a los adultos. Antes de que pudiera objetar, apareció mi abuela, con su elegante cabello plateado perfectamente peinado como siempre. «Ahí está mi Constance», dijo, abrazándome con una calidez sorprendente. «Y Michael, bienvenido. Y Zoe, querida, ¿cómo has crecido?». Algo en la mirada de mi abuela mientras miraba a Zoe me llamó la atención, una calidez y un interés genuino que no esperaba. Le tomó el brazo a Zoe y la guió hacia la sala de estar principal, contrarrestando eficazmente el intento de mi madre de segregación. La primera hora pasó en una bruma de conversaciones cuidadosamente moduladas. Los parientes preguntaron sobre el trabajo de Michael, mi práctica de consejería, cualquier cosa menos la obvia ausencia en la boda de Melissa o nuestro propio matrimonio reciente. Zoe permaneció cerca de mi lado, tranquila pero observadora, respondiendo cortésmente cuando se le dirigían directamente, pero por lo demás invisible de la manera en que había aprendido a estar en las reuniones familiares. Melissa y James llegaron elegantemente tarde, haciendo una gran entrada con historias del tráfico desde su nueva casa en Lake Oswego. Mi hermana me abrazó rígidamente, susurrando, «Me alegro de que hayas entrado en razón» en mi oído antes de pasar a saludos más entusiastas con otros. No reconoció a Zoe en absoluto. La cena de Navidad se sirvió a las 2. La mesa formal del comedor se amplió para sentar a los 24 miembros de la familia. Las copas de cristal atrapaban la luz del candelabro antiguo, y la porcelana más fina exhibía el tradicional costillar de ternera, el pudding de Yorkshire y las verduras de temporada preparadas por los proveedores de mi abuela. Durante toda la comida, noté las formas sutiles en que Zoe continuaba siendo marcada como otra. Nadie se había molestado en crear una tarjeta de lugar adecuada para ella, a diferencia de todos los demás asistentes. La copa de agua de cristal en su lugar había sido reemplazada por un vaso estándar, presumiblemente para evitar roturas, aunque mis primos más jóvenes todavía tenían derecho a cristal. Pequeñas distinciones, pero reveladoras. Crucé la mirada con Michael al otro lado de la mesa, su leve asentimiento confirmó que él también se había dado cuenta. Sin embargo, Zoe se comportó con una compostura notable, participando en la conversación cuando se la incluía, ayudando a recoger los platos entre platos y elogiando a mi abuela por la hermosa puesta de mesa. Después de la cena llegó el evento principal de cualquier Navidad de los Bennet, el intercambio formal de regalos en la gran sala de estar. Los regalos estaban dispuestos bajo el imponente árbol para ser distribuidos y abiertos uno por uno, con las apropiadas exclamaciones de deleite y gratitud por cada artículo. Mientras todos se acomodaban en los asientos cuidadosamente dispuestos, me disculpé brevemente y regresé con una pila de paquetes cuadrados idénticos que había mantenido separados de nuestros otros regalos. Las cajas elegantemente envueltas estaban etiquetadas para cada miembro de la familia, incluida Zoe. Mi madre, sirviendo como maestra de ceremonias como siempre, comenzó a llamar nombres y a distribuir regalos. Observé el proceso con creciente anticipación, esperando el momento en que se abrirían mis paquetes.
Ese momento llegó antes de lo esperado cuando mi abuela seleccionó uno de mis regalos idénticos de la pila. Parece que Constance nos ha dado a todos el mismo regalo, observó, examinando la etiqueta. ¡Qué intrigante! El interés aumentó. Otros miembros de la familia localizaron y recuperaron sus paquetes a juego. En cuestión de minutos, todos sostenían una de las cajas cuadradas envueltas en papel plateado con un elegante lazo azul. ¿Por qué no los abrimos juntos?, sugirió mi abuelo, siempre apreciando la eficiencia. 24 pares de manos rasgaron el envoltorio plateado, revelando simultáneamente álbumes encuadernados en cuero a juego, grabados con las palabras Nuestra familia en elegante caligrafía. A primera vista, parecían ser álbumes de fotos estándar que documentaban los eventos familiares del año. Mi madre sonrió con aprobación hasta que abrió la primera página. Su sonrisa se congeló al registrar el contenido. Cada álbum contenía fotografías idénticas en orden cronológico, documentando los eventos familiares a lo largo del año: el Brunce Pascua en el club de campo, el 4 de julio en la casa del lago de mi tío, la fiesta de graduación de mi primo. Pero intercaladas entre estas imágenes familiares había fotos de eventos que mi familia no había presenciado ni reconocido, Zoe ganando su competición de debate. Nuestra pequeña e íntima boda en Forest Park con Zoe como mi hermosa dama de honor. El día de Acción de Gracias con la familia extendida de Michael, donde Zoe se sentaba rodeada de personas que la trataban como un miembro de pleno derecho de la familia. Las páginas finales mostraban retratos profesionales tomados solo para este propósito. Los tres, Zoe, Michael y yo, vestidos formalmente con un telón de fondo de hojas de otoño. Un hermoso retrato familiar que desafiaba todo lo que mis padres creían sobre lo que hacía legítima a una familia. El silencio en la habitación se hizo pesado a medida que cada persona pasaba las páginas y absorbía el mensaje. Había creado una representación visual de las historias familiares paralelas que se habían desarrollado durante el último año. Una que incluía a todos los miembros de la familia y otra que excluía deliberadamente a 3 personas que pertenecían juntas. Melissa fue la primera en reaccionar, cerrando su álbum de golpe con tal fuerza que varias personas se sobresaltaron. «¿Hablas en serio ahora mismo?», exigió, con los ojos centelleando. «Tuviste una boda secreta y no invitaste a ninguno de nosotros después de armar tanto escándalo por no venir a la mía». Permanecí tranquila, habiendo anticipado esta respuesta. «No fue un secreto», respondí. «Fue privado. Elegimos celebrar con personas que aceptan plenamente a nuestra familia, incluida nuestra hija». Mi madre se aferró a su collar de perlas, una señal segura de angustia. «Constance, ¿en qué estabas pensando? Esto es completamente inapropiado». Mi padre miraba fijamente el álbum, su expresión oscureciéndose al reconocer a los padres y la familia extendida de Michael en las fotos de Acción de Gracias, ocupando el papel que tradicionalmente pertenecía a los Bennett. «Así que nos reemplazaste», dijo secamente. «Descartaste a tu verdadera familia por extraños». «Nadie está siendo reemplazado», respondí con cuidado. «Simplemente estamos construyendo conexiones con personas que aceptan a Zoe sin condiciones ni reservas, que no la excluyen de los eventos familiares ni la tratan como si fuera menos». «Eso es injusto», protestó mi madre. «Siempre hemos incluido a Zoe en las reuniones familiares». Mi abuela, que había estado pasando las páginas en silencio con gran deliberación, levantó la vista ante esta declaración. «¿Lo hemos hecho, Eleanor?», preguntó con su voz culta. «¿Realmente la hemos incluido? Porque estas fotografías cuentan una historia bastante diferente». El inesperado apoyo de mi abuela silenció momentáneamente la habitación. Se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. «¿Puedo ver más fotos de tu boda, Constance?» Parece que fue bastante encantadora. Antes de que pudiera responder, Melissa estalló de nuevo. «No puedo creer que estés fomentando esto, abuela». Nos tendió una emboscada deliberadamente con esto. Este truco en el día de Navidad. Se casó sin su familia solo para fastidiarme porque no podía soportar que mi boda fuera más importante que su niña adoptada. Zoe, que había estado examinando su propia copia del álbum con tranquila dignidad, se estremeció ante las palabras niña adoptada. Michael se acercó a ella, colocando una mano protectora en su hombro. «Nadie fue emboscado», respondí, esforzándome por mantener mi voz firme. «Simplemente creé un álbum familiar que refleja la realidad en lugar de la pretensión».
Cada persona en esta habitación recibió una invitación a la boda que ahora afirman que fue secreta. La confusión se extendió por la reunión mientras los parientes intercambiaban miradas. Mi tía Patricia frunció el ceño. ¿Qué invitación? Nunca recibimos nada. Me volví hacia mi madre, cuyo rostro se había puesto pálido. Envié las invitaciones a través de ti, como pediste. Mamá, se perdieron de alguna manera. El silencio condenatorio que siguió confirmó lo que había sospechado cuando nadie respondió a nuestras invitaciones de boda. Mi madre nunca las había distribuido, quizás esperando que asumiéramos que los miembros de la familia estaban boicoteando en solidaridad con Melissa. La revelación cambió la energía en la habitación. Lo que había comenzado como ira por mi supuesta emboscada estaba evolucionando hacia la confusión y el reconocimiento incipiente de un patrón de exclusión más profundo. Mi abuela cerró su álbum y fijó a mi madre con una mirada de acero. Eleanor, ¿es esto cierto? ¿Retuviste las invitaciones de boda de la familia? Mi madre vaciló bajo la pregunta directa. Yo. Pensé que sería confuso tan poco después de la boda de Melissa. Estaba tratando de evitar complicaciones. ¿Quieres decir que estabas tratando de castigarme? Corregí en voz baja. Por apoyar a mi hija en lugar de abandonarla por la conveniencia de Melissa. La dura verdad quedó suspendida en el aire, imposible de descartar o reempaquetar en algo más agradable. Mi silencioso cambio en la tradición navideña, un simple álbum familiar que documentaba la realidad en lugar de la ficción cuidadosamente seleccionada, había expuesto años de sutil exclusión y prejuicio. A medida que las implicaciones se asentaban, la reunión familiar se fracturó en pequeñas e intensas conversaciones. Algunos parientes se me acercaron con confusión o disculpas. Otros se apiñaron con mis padres y mi hermana en obvia solidaridad. Mi abuelo pidió ver fotos adicionales de la boda en mi teléfono, examinando cada una con atención reflexiva. No nos quedamos mucho más tiempo. El punto se había hecho sin argumentos ni acusaciones, simplemente mostrando en lugar de contando. Mientras nos preparábamos para irnos, mi abuela me puso algo en la mano. Un pequeño marco de plata antiguo. Para tu verdadero retrato familiar, susurró. Creo que me gustaría conocer mejor a mi bisnieta el próximo año. Mientras nos alejábamos de la gran casa con sus decoraciones perfectas y su dinámica familiar imperfecta, Zoe rompió nuestro silencio reflexivo. Eso fue algo increíble, mamá, dijo con una pequeña sonrisa, crear un álbum familiar entero que mostraba lo que no querían ver. Michael se rió, estirando el brazo hacia atrás para apretarle la mano. Tu madre siempre ha sido increíble. ¿De ahí lo sacas tú? Les sonreía a ambos a través del espejo retrovisor. Estas dos personas que se habían convertido en mi verdadera familia. El silencioso cambio que había introducido en nuestra tradición navideña ciertamente había hecho que toda la familia perdiera los papeles. Pero quizás perder la fachada fue el primer paso para construir algo más auténtico en su lugar. Las secuelas de la revelación del álbum de Navidad se desarrollaron con la intensidad de una explosión a cámara lenta. Apenas habíamos llegado a casa cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, mensajes de texto, mensajes de voz y alertas de redes sociales creando un coro digital de reacciones. Melissa optó por la táctica de tierra quemada de inmediato, dejando un mensaje de voz que rozaba lo incoherente en su furia. Primero me abandonaste en mi boda. Luego secuestras la Navidad para presumir de tu matrimonio por despecho. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti y tu proyecto de rescate. No te molestes en llamar hasta que estés lista para disculparte por arruinar otro evento familiar. El enfoque de mis padres fue más medido pero igualmente hiriente. Mamá envió un texto expresando una profunda decepción por mis acciones, terminando con «Te crié para que tuvieras mejor juicio que esto». Los padres de James estaban en Navidad y presenciaron todo el espectáculo. Has avergonzado a la familia más allá de las palabras. Papá llamó a la mañana siguiente. Su voz de abogado en pleno apogeo. Constance, comenzó sin saludar. Ese despliegue de ayer fue completamente inaceptable. Creaste deliberadamente una situación para causar el máximo malestar y división en la familia. Tu madre está desconsolada. Espero que llames y te disculpes de inmediato. Cuando no respondí de inmediato, su tono cambió de autoritario a negociador. Mira, entendemos que te sientes muy involucrada con la inclusión de Zoe. Nadie dice que no sea parte de la familia,
Pero hay formas apropiadas de abordar las preocupaciones, y emboscar a todos en Navidad no es una de ellas. Las comunicaciones más sorprendentes provinieron de miembros de la familia extendida. Mi prima Emma, contemporánea y frecuente aliada de Melissa, envió un mensaje de texto inesperado. Esos álbumes fueron geniales. Sinceramente, me abrieron los ojos a algunas cosas que no había notado antes. ¿Está bien, Zoe? Ese comentario que hizo Melissa fue duro. El tío Robert, el hermano menor de mi padre, llamó para tener lo que él denominó una discusión franca. Siempre he pensado que la forma en que trataban a Zoe estaba mal, admitió. Eleanor tiene buenas intenciones, pero nunca ha entendido que la familia es más que lazos de sangre. Por si sirve de algo, habría asistido a tu boda si hubiera recibido una invitación. Al segundo día después de Navidad, se habían formado facciones claras. Mis padres, Melissa y James, y aproximadamente la mitad de la familia extendida, consideraron mis acciones un ataque deliberado a la armonía familiar. La otra mitad, liderada sorprendentemente por mis abuelos, reconoció los álbumes como un espejo que reflejaba verdades incómodas sobre la dinámica familiar. Para Zoe, las reacciones divididas fueron tanto reivindicativas como dolorosas. Duele saber que algunos de ellos todavía no creen que pertenezco, confesó mientras revisábamos los mensajes juntas. Pero se siente bastante bien que otros finalmente lo estén viendo también. Michael ayudó a mantener la perspectiva mientras procesábamos las consecuencias. Esto nunca iba a ser fácil, nos recordó. Los sistemas se resisten al cambio, especialmente cuando el cambio significa reconocer el daño. Lo que importa es que ambas sepan dónde están y qué valoran. Una semana después de Navidad, mis abuelos solicitaron una reunión privada. Insegura de qué esperar, acepté reunirme con ellos para almorzar en su club sin Michael ni Zoe. Mi abuela fue directa al grano una vez que sirvieron nuestras ensaladas. Quiero disculparme, Constance. No he sido la defensora de Zoe que debería haber sido. Sorprendida por su franqueza, esperé a que continuara. Tu abuelo y yo hemos tenido muchas discusiones desde Navidad, dijo, mirando a mi abuelo, quien asintió animándola. Fuimos cómplices al permitir que Zoe fuera tratada como menos que familia, y no hay excusa para eso. Mi abuelo se aclaró la garganta. No me sentía cómodo con cómo se manejaron las cosas para la boda de Melissa, admitió. Pero no dije nada. A veces es más fácil seguir la corriente, especialmente con Eleanor tan insistente. Pero tus álbumes me hicieron darme cuenta de que el silencio es su propia forma de rechazo. Su franqueza fue inesperada y profundamente conmovedora. Hablamos durante casi 2 horas sobre patrones familiares, sobre las formas sutiles y no tan sutiles en que Zoe había sido marginada, sobre su deseo de construir una relación real con su bisnieta. Antes de separarnos, mi abuela reveló algo que contextualizó gran parte de la dinámica familiar. ¿Sabías que yo fui adoptada?, preguntó en voz baja. La miré en estado de shock. En 34 años, esto nunca se había mencionado. Era diferente entonces, explicó. Una adopción cerrada, nunca discutida. La familia de tu abuelo tenía sus preocupaciones cuando nos casamos. Antecedentes difíciles, elementos desconocidos. Sonrió con tristeza. Debería haber reconocido los paralelismos con la situación de Zoe de inmediato. Esa revelación explicó su inesperado apoyo en Navidad y su rápida comprensión del mensaje del álbum. También sugería que los prejuicios familiares eran más profundos y complejos de lo que había imaginado. La semana siguiente, mis abuelos organizaron lo que denominaron una cena de discusión familiar. Reservaron una sala privada en su club y solicitaron la presencia de mis padres, Melissa y James, y mi pequeña unidad familiar. El propósito declarado era aclarar el ambiente antes de que los patrones de distanciamiento se volvieran permanentes. Me acerqué a la cena con un optimismo cauteloso, esperando que la intervención de mis abuelos pudiera facilitar una comunicación genuina. Zoe estaba comprensiblemente ansiosa por enfrentar a Melissa después de su hiriente arrebato navideño, pero estuvo de acuerdo en que era importante asistir. Desde el principio, la cena tuvo la atmósfera cargada de una negociación donde todas las partes se sentían justificadas en sus posiciones. Mis padres eran rígidamente educados. Melissa, abiertamente hostil. James, incómodo pero diplomático. Mi abuelo estableció reglas básicas para una comunicación respetuosa y luego abrió el debate.
Creo que necesitamos abordar el elefante en la habitación, comenzó. Parece haber un desacuerdo fundamental sobre lo que constituye la familia y quién pertenece a la nuestra. Mi padre se opuso inmediatamente al planteamiento. Por supuesto que consideramos a Zoe familia, insistió. Toda esta situación se ha exagerado porque Constance se negó a respetar los deseos de Melissa para su boda. ¿Y cuáles eran exactamente esos deseos?, preguntó mi abuela suavemente. Que ciertos miembros de la familia fueran excluidos basándose en criterios arbitrarios. No eran arbitrarios, espetó Melissa. La familia de James tiene estándares. Les preocupaba tener a alguien con los antecedentes de Zoe en un evento tan importante. El prejuicio desnudo en su declaración quedó suspendido en el aire. Zoe se tensó a mi lado, pero mantuvo una compostura notable. ¿Qué es exactamente lo que les preocupa de mis antecedentes?, preguntó, su voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. El hecho de que fui abandonada o que no estoy biológicamente relacionada con ustedes. Melissa tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzada antes de recuperarse. ¿Sabes a qué me refiero? Has tenido problemas de comportamiento. A los padres de James les preocupaba la imprevisibilidad. Problemas de comportamiento, intervine con incredulidad. Ganó el premio de ciudadanía escolar el año pasado. Es voluntaria en la biblioteca. ¿A qué problemas de comportamiento te refieres? Mi madre intervino, claramente intentando suavizar el intercambio cada vez más tenso. Zoe ha hecho un progreso maravilloso, por supuesto, pero la adopción simplemente no es lo mismo que la familia real. Hay diferentes consideraciones. La declaración, pronunciada como si fuera una verdad obvia, silenció la mesa. En esas pocas palabras, mi madre finalmente había articulado el sistema de creencias que había gobernado las interacciones familiares durante años. La adopción creaba una relación que era inherentemente inferior, perpetuamente provisional. Lo que me parece fascinante, dijo Michael en el silencio, hablando por primera vez, es que ninguno de ustedes parece darse cuenta de lo extraordinaria que es Zoe, de lo reflexiva, inteligente y resiliente que es. Están tan atrapados en de dónde viene que se han perdido quién es. Mi padre se erizó al ser sermoneado por su yerno. Hemos acogido a Zoe en eventos familiares durante años. La boda fue una excepción, y Constance eligió exagerarlo por completo. Una excepción, repetí, mi compostura finalmente rompiéndose. ¿Una? ¿Qué hay de las tarjetas de regalo mientras sus primas recibían regalos personales? La falta de llamadas telefónicas o interés en sus logros. ¿La mesa separada para niños en acción de gracias cuando primas de su edad se sentaban con los adultos? La constante presentación como mi hija adoptiva en lugar de simplemente tu nieta o sobrina. Años de desaires catalogados salieron a borbotones, cada ejemplo aterrizando con un peso innegable. Mientras hablaba, vi cómo los rostros de mis padres pasaban de la indignación defensiva al reconocimiento incómodo. Incluso Melissa tuvo la decencia de parecer incómoda por la evidencia acumulada. Cuando finalmente terminé, sin aliento por la emoción, Zoe buscó mi mano debajo de la mesa y la apretó suavemente. Mi abuela rompió el silencio. Creo que lo que Constance ha descrito refleja un patrón que ninguno de nosotros puede ignorar. La pregunta ahora es si estamos dispuestos a reconocerlo y comprometernos a cambiar. Melissa, aún resistente, se cruzó de brazos. Entonces, se supone que debemos fingir que no hay diferencias, que la biología no importa. Nadie te está pidiendo que finjas nada, dijo Zoe en voz baja. Solo que me trates con el mismo respeto e inclusión que le das a todos los demás en la familia. Si eso es demasiado pedir, entonces prefiero no ser incluida en absoluto. He pasado demasiados años tratando de ganarme la aceptación de personas que ya habían decidido que no la merecía. Su dignidad en ese momento me hizo llorar. A los 16 años, había articulado un límite que a mí me había llevado décadas establecer. La cena terminó sin resolución, la división fundamental aún sin salvar. Mientras nos preparábamos para irnos, le di una última declaración a mi familia reunida. Los quiero a todos, pero no participaré en ninguna dinámica familiar que trate a mi hija como si fuera menos. La elección es suya, cambiar o continuar sin nosotros. De cualquier manera, estaremos bien. Salimos juntos, un frente unido de 3 personas que se habían elegido mutuamente. Y esa elección, resultó,
había marcado toda la diferencia. Los 3 meses siguientes a la conflictiva cena familiar transcurrieron con un contacto mínimo por parte de mis padres o mi hermana. La poca comunicación que hubo llegó en forma de mensajes de texto forzados preguntando por el bienestar básico en lugar de intentar una conexión real. Su silencio, que antes era una fuente de dolor, se volvió inesperadamente liberador. Sin el esfuerzo constante por encajar en su estrecha definición de familia, nuestra dinámica doméstica floreció. Zoe, Michael y yo establecimos nuestras propias tradiciones. Tortitas de domingo por la mañana con arándanos en forma de caras sonrientes, sin importar cuán genial de adolescente pretendiera ser Zoe. Noches de juegos familiares mensuales que se volvieron cada vez más competitivas. Una lista de lectura compartida que provocaba apasionados debates en la mesa. Mi visión profesional como orientadora escolar resultó inestimable para ayudar a Zoe a procesar las complejas emociones provocadas por el rechazo familiar. Tuvimos conversaciones honestas sobre pertenencia, identidad y la diferencia entre familia de sangre y familia por elección. No es que quiera que de repente me quieran, explicó Zoe durante una de nuestras charlas. Solo quería que me vieran, que me conocieran antes de decidir que no era lo suficientemente buena. Su sabiduría me asombraba continuamente. A los 16 para 17 años, demostraba una inteligencia emocional superior a la de muchos adultos que conocía, incluidos los miembros de mi familia biológica. El distanciamiento familiar, aunque doloroso, produjo resultados positivos inesperados. El rendimiento académico de Zoe, siempre bueno, alcanzó nuevas cotas mientras canalizaba su energía en la escuela y las actividades extracurriculares. Fue seleccionada para el prestigioso equipo de debate estatal y comenzó a ser mentora de estudiantes más jóvenes que navegaban experiencias similares en el sistema de acogida. Sus relaciones sociales también se profundizaron sin el trasfondo de rechazo de la familia extendida. Parecía más segura al formar amistades. Trajo a casa nuevos amigos de la escuela, invitó a su equipo de debate a sesiones de estudio e incluso comenzó a salir con cautela con un chico reflexivo de su clase de biología avanzada. La primera grieta en el silencio familiar provino de una fuente inesperada. Mi prima menor, Emma, la aliada habitual de Melissa, se puso en contacto a finales de febrero preguntando si podía reunirse con Zoe para tomar un café. Sospechaba de sus motivos, pero Zoe quería ir. No tengo nada que perder, razonó. Quizás realmente quiere conectar. Su cita para el café se extendió a casi 3 horas. Zoe regresó con un optimismo cauteloso que no había visto desde la ruptura familiar. Realmente me escuchó. Mamá, informó, hizo preguntas reales sobre mi vida, no solo cosas educadas. Dijo que los álbumes de Navidad la hicieron pensar en cómo la familia trata a las personas que son diferentes. El contacto de Emma abrió un canal estrecho que se fue ampliando gradualmente. Otros parientes comenzaron a contactar individualmente. Un tío invitándonos a la celebración de graduación universitaria de su hijo. Una prima compartiendo fotos de su nuevo bebé tanto con Zoe como conmigo. Mi abuelo llamando semanalmente solo para saber cómo estábamos. Cada contacto requería una navegación cuidadosa. Mantuve límites firmes sobre cómo se trataría a Zoe, dejando claro que la inclusión tenía que ser genuina en lugar de performativa. La mayoría de los parientes respondieron con esfuerzos sinceros por comprender y conectar. El desarrollo más significativo llegó en marzo, cuando James, mi cuñado, solicitó una reunión privada. Confundida pero curiosa, acepté reunirme con él para almorzar en el centro. Lo que Melissa no sabe es que mi propio hermano fue adoptado, confesó después de una charla preliminar incómoda. Circunstancias diferentes, mis padres lo adoptaron cuando era un bebé. Pero crecí con muchas de las mismas actitudes que tu familia ha mostrado. Describió su creciente incomodidad con cómo se había tratado a Zoe, que culminó en la exclusión de la boda que había apoyado tácitamente. El álbum de Navidad había sido una llamada de atención, obligándolo a enfrentar su propia complicidad. Debería haber dicho algo antes de la boda, admitió, dejar claro que excluir a Zoe estaba mal. Estaba tratando de mantener la paz con todos, nuestros padres, Melissa, tus padres. Pero mantener ese tipo de paz tiene un costo, y Zoe lo estaba pagando. Su disculpa parecía genuina, aunque le dejé claro que las palabras debían ir seguidas de acciones. Aprecio que me digas esto, le dije, pero Zoe es quien merece escucharlo. Para su crédito, preguntó si podía hablar con ella directamente.
La conversación que siguió, que Zoe pidió que yo observara, fue torpe pero sincera. James se disculpó sin reservas y prometió hacerlo mejor en el futuro. Melissa siguió siendo la más resistente a la reconciliación. Incluso después de la iniciativa privada de James, sostenía que yo había sabotajeado deliberadamente su boda y la había avergonzado en Navidad. Sus textos y llamadas telefónicas ocasionales se centraban en mis supuestas transgresiones en lugar del problema subyacente del trato a Zoe. Mi madre hizo tímidos esfuerzos por reconstruir el contacto, aunque su enfoque reveló lo poco que entendía el problema fundamental. Sugirió citas para almorzar solo para nosotras dos, intentó enviar regalos a Zoe a través de mí y una vez propuso una sesión de terapia familiar que no incluiría a Zoe porque sería demasiado intenso para ella. Mi padre, fiel a su estilo, permaneció en gran parte en silencio. Su único intento de reconciliación llegó en forma de un breve correo electrónico que describía las desventajas prácticas del distanciamiento familiar, centrándose en consideraciones de herencia y conexiones sociales en lugar de lazos emocionales. A pesar de todo, Michael brindó un apoyo constante, nunca empujándome hacia la reconciliación ni hacia el distanciamiento permanente. Este es tu viaje, y el de Zoe, me recordó, mi trabajo es apoyar cualquier decisión que les parezca correcta a ambas. A medida que se acercaba abril, trayendo consigo el 17º cumpleaños de Zoe, nos enfrentamos a una decisión: continuar la paz separada que habíamos establecido o intentar una reintegración controlada con la familia extendida. Después de varias discusiones familiares, decidimos organizar una celebración de cumpleaños y extender invitaciones a miembros selectos de la familia que habían demostrado un interés genuino en conectar con Zoe. La lista de invitados se convirtió en una cuidadosa selección. Sí a los abuelos que habían mostrado un esfuerzo constante. Sí a los primos que se habían puesto en contacto individualmente. No a Melissa, que continuaba centrándose en sí misma. Quizás a mis padres, dependiendo de su disposición a reconocer el daño pasado. Esa conversación con mis padres resultó más productiva de lo que había anticipado. Reuniéndonos en una cafetería neutral, esbocé expectativas claras. El cumpleaños de Zoe sería una celebración de ella, no una oportunidad para tapar las grietas familiares. La asistencia requería el reconocimiento de la exclusión pasada y el compromiso con un comportamiento diferente en el futuro. Para mi sorpresa, mi madre escuchó sin ponerse inmediatamente a la defensiva. Tus álbumes de Navidad, dijo después de que terminé, me hicieron ver las cosas de manera diferente. No de inmediato, estaba demasiado enojada al principio, pero más tarde, mirándolos sola, me di cuenta de cuánto nos habíamos perdido al mantener a Zoe a distancia. Mi padre, menos expresivo emocionalmente pero igualmente reflexivo, añadió: me gustaría tener la oportunidad de conocer mejor a mi nieta. No puedo cambiar el pasado, pero puedo comprometerme a tomar decisiones diferentes en el futuro. Su respuesta no fue perfecta, no fue un ajuste de cuentas completo con años de sutil rechazo, pero representó un movimiento genuino. Después de consultar con Zoe, quien abordó la situación con su sabiduría y cautela características, los incluimos en la lista de invitados con límites claros establecidos. La celebración del cumpleaños de Zoe se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Celebrada en nuestro patio trasero en una tarde de abril sorprendentemente soleada, reunió a un grupo cuidadosamente seleccionado de amigos, familia elegida y parientes biológicos dispuestos a abrazar una definición más inclusiva de familia. La llegada de mi abuela creó el momento más significativo de la reunión. Después de saludar a Zoe calurosamente, le presentó una inconfundible caja azul de Tiffany. Dentro había una delicada pulsera de plata con un dije de corazón, idéntica a las que tradicionalmente se les daba a las descendientes femeninas de los Bennet en sus 16º cumpleaños. Esto llega tarde, dijo, abrochándola alrededor de la muñeca de Zoe. Pero más vale tarde que nunca. Eres una Bennet, querida. Es hora de que todos reconozcan ese hecho. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie, y menos para mi madre, cuya fuerte inhalación de aire fue audible en todo el patio. La tradición de la reliquia familiar se había extendido para incluir a Zoe, haciendo una declaración sobre la pertenencia que trascendía las palabras. Más tarde esa noche, encontré a mi madre sentada sola en el columpio de nuestro porche, observando a través de la ventana cómo Zoe reía con amigos en la sala de estar. Es notable, dijo mi madre en voz baja mientras me unía a ella. Me he perdido tanto por mantenerla a distancia. Fue lo más cercano a un reconocimiento genuino que había ofrecido. Y aunque incompleto,
Se sintió como el comienzo de algo importante. Al final del día, se habían formado nuevas conexiones, las viejas heridas habían comenzado una curación tentativa y Zoe había experimentado, quizás por primera vez, la sensación de ser plenamente vista y celebrada por los miembros de la familia extendida. A medida que los invitados se iban, mi abuelo me apartó. Ese álbum tuyo en Navidad fue el mejor regalo que esta familia ha recibido, dijo con brusquedad. Una medicina dolorosa, pero necesaria. Espero que seamos dignos de la segunda oportunidad que nos estás dando. Lo vi abrazar a Zoe antes de irse, susurrándole algo al oído que la hizo sonreír. Lo que sea que pasó entre ellos permaneció en privado, pero el efecto fue visible en la renovada confianza de Zoe mientras se movía por el resto de la noche. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y la casa estuviera en silencio, Michael y yo compartimos una copa de vino en la terraza trasera. He estado pensando, dijo, mirando las estrellas, en expandir nuestra familia. La idea había estado rondando entre nosotros durante meses, pero el momento nunca pareció adecuado durante la agitación familiar. Ahora, con nuevos cimientos construyéndose y viejas heridas comenzando a sanar, se sentía posible considerarlo. Zoe sería una hermana mayor increíble, estuve de acuerdo. Y hay tantos niños que necesitan lo que podríamos darles. Mientras la primavera florecía a nuestro alrededor, también lo hacía esta nueva posibilidad. Comenzamos a investigar el proceso de adopción de un niño mayor. Esta vez con Zoe como participante entusiasta en las discusiones de planificación familiar. El viaje por delante no sería simple. La curación familiar rara vez sigue un camino lineal, y la reconciliación genuina requiere un compromiso continuo en lugar de momentos únicos de perspicacia. Pero el silencioso cambio que había introducido en Navidad había catalizado algo importante, un ajuste de cuentas con prejuicios no examinados, una expansión de lo que realmente significaba la familia y el comienzo de conexiones más auténticas basadas en la aceptación en lugar de la obligación. Un año después de la exclusión de la boda que había catalizado la transformación de nuestra familia, estaba sentada en mi oficina revisando un expediente de un caso particularmente desafiante cuando mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi abuela. La vista previa mostraba una simple pregunta: ¿has revisado tu correo hoy? Curiosa, salí durante mi descanso para almorzar y encontré un grueso sobre de color crema con el remitente de mis abuelos. Dentro había una invitación que me tomó por sorpresa. Por favor, acompáñenos a celebrar la graduación y el 18º cumpleaños de Zoe Adams. La dirección indicada era la finca de mis abuelos. Llamé a mi abuela de inmediato. ¿De qué se trata esto? Nos gustaría organizar la fiesta de graduación de Zoe, explicó. Con tu permiso, por supuesto. Lo hemos estado discutiendo con ella durante varias semanas. Sugirió una celebración conjunta con su cumpleaños, ya que caen tan cerca. El hecho de que Zoe hubiera estado consultando con mis abuelos sin mencionármelo reveló la relación independiente que habían desarrollado durante los últimos meses. Almuerzos semanales, excursiones de compras ocasionales y largas conversaciones telefónicas habían construido una conexión genuina que una vez pensé imposible. ¿Estás segura de esto?, pregunté. La finca no siempre ha tenido asociaciones positivas para Zoe. Precisamente por eso queremos hacerlo, respondió mi abuela. Una especie de reclamación, un reconocimiento público de su lugar en esta familia. La importancia de organizar el evento trascendental de Zoe en la finca familiar no podía subestimarse. Representaba un giro completo con respecto a la exclusión del año anterior, una declaración a toda la familia extendida y al círculo social de que Zoe era inequívocamente una Bennett. En los meses previos a la celebración de la graduación, la curación familiar continuó su progreso desigual pero significativo. Melissa, ablandada por la experiencia de la nueva maternidad, había sufrido la transformación más sorprendente. El nacimiento de su hija Sofía 3 meses antes había desencadenado un cambio de perspectiva inesperado. Durante una cautelosa reunión para tomar café poco después de regresar del hospital, confesó: «Nunca entendí cómo podías amar a Zoe como si fuera biológicamente tuya. Pensé que debía ser diferente, de alguna manera, menos». Luego pusieron a Sofía en mis brazos y me di cuenta de que haría cualquier cosa para protegerla, incluso enfrentarme a personas que pudieran hacerle daño, incluso a la familia. El paralelismo finalmente hizo clic para ella. La feroz protección maternal que había demostrado al negarme a asistir a su boda era el mismo instinto que ahora impulsaba su propia maternidad. No reparó de inmediato todo el daño entre nosotras,
pero abrió una puerta a una comprensión genuina que antes había estado cerrada. El viaje de mis padres hacia la aceptación auténtica continuó a trompicones. Mi padre hizo su gesto más significativo durante un viaje de pesca que organizó con Zoe, una actividad que tradicionalmente había compartido con sus nietos. Regresaron quemados por el sol y riendo, después de haberse caído al lago mientras intentaban pescar una trucha particularmente luchadora. Más tarde, Zoe compartió el momento más importante de su salida. Se disculpó. Mamá, no a medias, sino de verdad. Dijo que se había equivocado sobre lo que hace que alguien sea familia y que se había perdido de conocer quién soy realmente por sus propios prejuicios. La disculpa, entregada en privado y sin audiencia, tuvo peso precisamente porque no buscaba validación externa. Se ofreció únicamente para el beneficio de Zoe, no para mejorar la percepción que otros tenían de él. Mi madre expresó su comprensión en evolución de manera diferente, a través de pequeñas acciones consistentes en lugar de grandes gestos, llamadas telefónicas semanales para verificar el horario y las actividades de Zoe, interés genuino en su proceso de solicitud universitaria, notas escritas a mano de aliento antes de importantes competiciones de debate. La acumulación constante de atención y cuidado reconstruyó gradualmente la confianza donde las palabras por sí solas no podían. La transformación familiar más profunda, sin embargo, llegó con la llegada de Noah, de 8 años, a quien Michael y yo comenzamos a acoger con la intención de adoptar. El proceso había comenzado poco después de la celebración del cumpleaños de Zoe y finalizó solo 2 semanas antes de su graduación. A diferencia de la tibia recepción que Zoe ya había recibido 5 años antes, la llegada de Noah fue recibida con entusiasmo por la familia extendida. Mi madre organizó una fiesta de bienvenida. Mi padre ayudó a montar su dormitorio. Los primos donaron libros y juegos. Melissa incluso organizó una cita de juegos entre Noah y su hija a pesar de la diferencia de edad. El contraste fue a la vez sanador y agridulce. Noah recibió de inmediato el abrazo familiar que Zoe ya había pasado años ganándose. Sin embargo, en lugar de resentir esta diferencia, Zoe encontró empoderamiento en ella. Ayudé a cambiar las cosas para él, me dijo una noche mientras veíamos a Noah jugar con sus nuevos primos. Él nunca tendrá que preguntarse si pertenece. Su orgullo por este logro superó cualquier herida persistente de su propia experiencia, un testimonio de su notable capacidad de crecimiento y perspectiva. A medida que llegaba mayo, trayendo consigo la graduación y el 18º cumpleaños de Zoe, los preparativos para la celebración en la finca de mis abuelos adquirieron un significado especial. Esto sería más que una fiesta. Era la recalibración pública de la dinámica familiar, el resultado visible de nuestra revolución silenciosa. El día en sí amaneció claro y cálido, un clima perfecto para la recepción en el jardín que mi abuela había planeado. Zoe llevaba un vestido de verano en su azul favorito, su cabello rizado peinado en un elegante recogido, luciendo en todos los aspectos como la joven segura de sí misma en la que se había convertido. Viéndola saludar a los invitados con facilidad y gracia, me maravillé de su viaje. La niña recelosa de 11 años que había esperado el rechazo a cada paso, había florecido en alguien segura de su valía, capaz de extender el perdón sin olvidar las lecciones del pasado. Mi abuelo, formal y reservado por naturaleza, sorprendió a todos al solicitar el micrófono durante la celebración. Se levantaron las copas mientras se aclaraba la garganta para un discurso público inusual. Hoy celebramos 2 hitos significativos para nuestra nieta, Zoe, comenzó. Su graduación con honores y su 18º cumpleaños. Pero me encuentro reflexionando sobre un tercer hito, el día en que entró en nuestras vidas, aunque algunos de nosotros éramos demasiado ciegos para reconocer el regalo que representaba. Continuó con una franqueza notable, reconociendo el fracaso de la familia para darle la bienvenida adecuadamente y expresando orgullo por la joven en la que se había convertido a pesar de esos obstáculos iniciales. Terminó con palabras que hicieron llorar a muchos, incluyéndome a mí. La familia no se define por la sangre o los certificados de nacimiento. Se define por el amor, por la elección, por estar ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Zoe ha enseñado a esta familia lo que realmente significa pertenecer. Nos ha cambiado para mejor, y por eso le debemos una deuda de gratitud junto con nuestras felicitaciones. El aplauso que siguió representó más que la aprobación de sus sentimientos. Significó un reconocimiento comunitario de la transformación, un compromiso colectivo con una comprensión más inclusiva de la familia. Más tarde, mientras la celebración continuaba a nuestro alrededor,
Zoe me mostró su ensayo de solicitud universitaria, que había mantenido en privado durante el proceso de escritura, titulado Pertenencia. Crónica de su viaje desde niña abandonada hasta joven adulta segura de sí misma, con un enfoque particular en los desafíos y el crecimiento del año anterior. El último párrafo me impactó profundamente. La pregunta nunca fue si yo era lo suficientemente buena para pertenecer a esta familia, sino si ellos estaban dispuestos a expandir su definición de familia para incluirme. Al mantenerme firme contra la exclusión, mi madre me enseñó la lección más valiosa: el amor no es pasivo. Es una elección activa, renovada diariamente a través de nuestras acciones. Llevo esta comprensión adelante mientras construyo mi propia vida, sabiendo que la familia se puede crear tanto por elección como por casualidad, y que la pertenencia comienza con el coraje de defender tu propio valor. Sus palabras capturaron perfectamente el viaje que habíamos recorrido juntas, no solo como madre e hija, sino como maestras la una de la otra sobre el coraje, los límites y el verdadero significado del amor incondicional. A medida que la celebración terminaba, encontré un momento tranquilo con Noah, quien había pasado el día encantando a todos con su energía ilimitada y su corazón abierto. Se apoyó contra mí, cansado pero contento. ¿Zoe seguirá siendo mi hermana cuando vaya a la universidad?, preguntó. La preocupación de un niño que ya había experimentado demasiada pérdida. Siempre, le aseguré. La familia sigue siendo familia sin importar la distancia. ¿Somos una familia para siempre ahora? ¿Todos nosotros?, insistió. La pregunta llevaba ecos de la incertidumbre temprana de Zoe, la preocupación natural de los niños cuya experiencia les ha enseñado que las relaciones pueden ser condicionales y temporales. Sí, le dije con absoluta convicción, somos una familia para siempre. Y mirando a mi alrededor a la reunión, mi familia de nacimiento y mi familia elegida, relaciones entremezcladas, imperfectas pero en evolución, fortalecidas a través del desafío en lugar de la conveniencia, supe que era verdad. El silencioso cambio que había introducido en Navidad se había propagado hacia afuera, creando espacio para una comprensión más plena y auténtica de lo que podría ser la familia. Esa comprensión continuó desarrollándose, no en líneas rectas, sino de la manera desordenada e imperfecta de todas las conexiones humanas. Algunas relaciones permanecieron más distantes que otras. Algunas heridas sanaron más completamente que otras. Pero el cambio fundamental no podía deshacerse, el reconocimiento de que los lazos familiares se crean a través de la elección y el compromiso en lugar de simplemente la biología o la tradición. A medida que construimos nuestras familias, ya sea a través del nacimiento, la adopción, el matrimonio o la amistad, nos enfrentamos a una elección fundamental. ¿Definiremos la pertenencia de manera estrecha por las circunstancias y las convenciones? ¿O crearemos espacios donde cada miembro sea plenamente visto, valorado por su ser auténtico en lugar de su capacidad para conformarse? Mi hija me enseñó el coraje de elegir lo segundo, incluso cuando significaba estar sola. A veces, los cambios más silenciosos, aquellos hechos sin discusión ni explicación, simplemente a través de una acción clara y consistente, son los que hablan más fuerte de todos. ¿Alguna vez has tenido que tomar una postura difícil por alguien a quien amas? ¿Qué te ayudó a encontrar el coraje? Comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, suscríbete para escuchar más historias de viajes familiares. Dale al botón de me gusta para ayudar a otros a encontrar este contenido y compártelo con alguien que pueda necesitar ánimo para mantenerse firme por aquellos a quienes aman. Gracias por ser parte de nuestro viaje. Y recuerda, la familia no se define por las circunstancias, sino por la elección diaria de amar sin condiciones.